Y nuestro tema es las reacciones a Cristo en la tierra. Y esto es lo que el apóstol Juan tiene como tema principal en este capítulo 7. Después de estas cosas. Y eso no significa inmediatamente después de lo que se narra en el capítulo 6, sino subsecuentemente. Y de hecho, la evidencia de los capítulos es que estos eventos del capítulo 7 ocurrieron por lo menos 6 meses después de los eventos que se narran en el capítulo 6, al final del capítulo 6. Hay un hueco ahí. Después de estas cosas, no significa inmediatamente después, sino subsecuentemente, pasadas estas cosas después. Él andaba en Galilea. Él había estado en un ministerio como más calladito con sus discípulos, algo como más privado. Y les había hablado a ellos, los había preparado hasta cierto punto para el Calvario, y entonces predicaba en Galilea, pero en esos 6 meses que se hace referencia aquí al capítulo 7, en esos 6 meses no andaba en Galilea o en Jerusalén debido a la intensidad de los planes que se hacía de quitarle la vida. No porque él tuviera miedo de perder la vida, sino que más bien no había llegado su tiempo. Él había venido a eso, a sufrir y a morir. Él vino para ir en su momento al Calvario. Y de hecho después de esto pasarían 6 meses e iría al Calvario. Y entonces ahí pagaría por los pecados de su pueblo. Moriría esa muerte redentora, expiatoria. Pero eso sería de acuerdo a sus planes, a su tiempo. El tiempo que había sido predeterminado desde antes de la fundación del mundo y todavía no había llegado a la plenitud del tiempo para ello. Así que era su propósito más bien seguir predicando por Galilea y Decápolis y en cierta parte de Filipo, esas regiones, hasta que llegó el tiempo de ir a Jerusalén. Entonces, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, no en Judea, ni en Jerusalén, porque los judíos buscaban matarle. Y se mencionan esos planes de matarlo frecuentemente en el Evangelio de Juan. Pero ahora en el versículo 2, ahí vamos al primer encabezado, Cristo y la reacción de sus hermanos. Estaba cerca la fiesta de los judíos, una de las 3 fiestas solemnes del año, las primordiales, a las cuales todos los varones acudían. Entonces se esperaba que Cristo fuera a esa fiesta solemne también, la fiesta de los tabernáculos. Se tenía más o menos en octubre y esa sería su última fiesta de los tabernáculos antes de sufrir, antes de su muerte el año siguiente. En el versículo 3, sus hermanos de carne, sus hermanos literales, le dijeron, porque parece que no estaba preparándose, evidentemente, parece que no estaba alistándose para ir. Y le dijeron, sal de aquí, pues ya es hora de irse. Y ve ahí a Judea, vete a Judea, para que también tus discípulos allá vean las obras que tú haces. Y entonces le dicen que se vaya. Ya estaba ahí la fiesta de los tabernáculos, esa fiesta solemne donde las personas se acordaban de las bendiciones de Dios sobre la nación en aquellos años del desierto. Era una combinación, un festival de cosecha y también una conmemoración de la protección de Dios que habían tenido en su deambular en el desierto. Y entonces sus hermanos le dicen, muéstrate, de modo que las personas puedan ver tus obras. Ellos ya habían visto sus obras. Pero ellos decían, tú no puedes quedarte en Galilea. Ellos se daban cuenta de que él era especial. Ellos parecía que pensaban lo que era común entre la nación. Parece que ellos pensaban que Cristo sería un Mesías político y que liberaría a las personas de la autoridad romana y haría que la nación fuera próspera otra vez. Y esas cosas maravillosas que tú puedes hacer, hazlas. Muestra una vez más a las personas en Jerusalén eso, que las personas de Judea lo vean y después serás aclamado, serás coronado. Parece que no entendían
que él era el Mesías. Y de hecho se nos dice eso. Incluso sus hermanos no creían en él. No creían que fuera el Mesías. No creían que él fuera especial y único o un liberador. Él estaba allí viajando, predicando arrepentimiento y perdón, y verdaderamente no habían entendido eso. Tal vez sí pensaban que era un poco especial, pero no. Y el versículo 3 dice, para que también tus discípulos vean las obras que haces. No mencionan que las personas escuchen tu enseñanza una vez más y lo entiendan. Tal vez si hubiera dicho a alguien de ellos, a alguien de sus hermanos, no lo entienden, tienes que predicarle esto otra vez, pero no mencionaban la predicación, la enseñanza, el mensaje al respecto de Dios y su santidad. E incluso los judíos no podían pensar que tenían redención automática, sino que más bien como todos los demás necesitaban perdón, redención, creer en el Redentor. Ellos no entendían nada de esto. Decían, si tan solo pudieran ver esos grandes milagros que tú haces, eso les convencería al respecto de tu estatus como liberador, un liberador político. Y después razonan y continúan y dicen, versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Bueno, decían, si tú quieres ser conocido, pues muéstrate. Dice, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, muéstrate al mundo. Y es este razonamiento del mundo de ventas, si tú quieres, del mundo comercial, muéstrate, sé prominente, sé visto por la gente, ve, que ellos vean lo que puedes hacer. Porque ni aun sus hermanos creían en el versículo 5. Y bueno, sí, pero ahora habían conocido su ministerio, no necesariamente le estaban siguiendo como los otros anteriores discípulos, pero habían sabido de sus milagros y su predicación porque eran sus hermanos literales de carne. Y eso había sido ya durante unos 2 años y medio. Y antes de eso habían crecido con él. Sabían que él era único, sí lo sabían. Y aún así, todo ese tiempo, todavía no habían entendido su propósito mesiánico. ¿Qué nos dice eso? Queridos amigos, eso nos dice, nos habla al respecto de que el corazón humano es terriblemente duro. Evidentemente le tenían que amar, él era de la familia, él era el hermano perfecto, él era el perfecto hermano mayor, él era una persona perfecta, sin ninguna duda le respetaban, le consideraban, estaban maravillados durante su ministerio y ante todas las cosas que él podía hacer. Pero ellos no entendían o no tomaban en serio o no aceptaban las cosas que él predicaba o que él hablaba y decía. Vemos cómo el corazón humano es sorprendentemente duro. Hay una gran renuencia en la mente humana a aceptar estas cosas. Y claro, eso lo vemos entre los líderes de las personas, los sacerdotes principales, los escribas y fariseos, el pueblo de Galilea, la gente común de Judá. Todos eran iguales. La gran mayoría no quería creer en su misión mesiánica y propósito, es decir, que él era el Hijo de Dios, que él había venido a redimir. Se atiborraban a ver a Juan el Bautista, el cual proclamaba, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Iban en grandes multitudes, pero no lo entendían, a pesar de que lo escuchaban. Y aquí lo tenemos que pasaba lo mismo entre sus hermanos, Jacobo y Simón y Josué y Judas. Ellos, en un momento dado, fueron convertidos también. Eso lo vemos en el libro de Hechos 1. Después del Calvario y la resurrección, ahí vemos que ellos estaban entre los 120, que estaban reunidos en un aposento alto, orando fervientemente, pidiendo la guía del Señor y la venida del Espíritu. Ellos habían sido ya convertidos en ese entonces, ya habían entendido lo que Cristo había venido a hacer. Pero mientras Él estaba con ellos y mientras Él les ministraba, por lo menos durante los primeros años, ellos no lo entendían bien. Y es lo mismo con nosotros. He conocido personas y han crecido en hogares cristianos y han sido instruidos en la escuela dominical y parece que entendían bastante en su juventud y en su niñez y ya se han apartado de Dios ahora y del Señor. Y uno les ve
y habla con ellos y ya tienen 30 o 40 y parece a veces que no se acuerdan de nada, parece que no saben nada, es lamentable. Y uno dice, esta persona ha sido instruida, conoce ciertas cosas de la fe, pero no, todo ha desaparecido, nunca verdaderamente absorbieron nada, nunca verdaderamente lo entendieron. Y vemos entonces ahí cómo el corazón humano es terriblemente renuente. Y tal vez eso es así contigo. Dirás, ¿de qué se trata todo esto? Esto se trata respecto a la necesidad de salvación que tengo, de que hay un Dios y que soy inaceptable a Dios y que Él es perfecto en todo sentido y Él es santo y nosotros estamos llenos de pecado y estamos apartados de Él y que necesitamos un Salvador y que Cristo vino, el eterno Hijo de Dios, vino para llevar el castigo del pecado a nombre de todos aquellos que serían llevados a Cristo y se arrepentirían y creerían en Él y serían salvación. Y tú dices, ¿de qué es todo eso? No ves tu necesidad, tal vez, ni tienes deseo de Dios. Tal vez amas a este mundo. Así pasaba entonces también con los discípulos, perdón, con los hermanos de Cristo en aquel entonces. Versículo 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. ¿Qué quiere decir? Mi tiempo no ha venido todavía. Algunas personas dicen que Él estaba diciéndome y hablando de su tiempo de sufrir y morir en la cruz del Calvario. Y si voy a Jerusalén, el lugar de forma muy pública, pues entonces seré apresado y llevado antes del tiempo. Pero eso no podía ser, porque Él estaba siguiendo sus planes, su horario, si tú quieres. Y otros comentaristas dicen que hace referencia a esto. No es el tiempo en el que yo deba ir a Jerusalén, tengo que esperar hasta que tú te vayas, hasta que ustedes se vayan, y un poco después entonces ya es tiempo para que yo vaya. Tal vez durante la noche, solamente con tal vez mis discípulos, no con una multitud de peregrinos, cuando ya no están trabajando los grupos de búsqueda. Tal vez eso es lo que quiso decir, o tal vez ambas cosas. De una forma maravillosa dijo esas dos cosas. Tal vez es así, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo estás presto. Y este razonamiento que tú tienes, demuéstrate a ti mismo, pues bueno, evidentemente sus hermanos no entendían cómo se operaban cómo se hacían las cosas en Jerusalén. Ellos eran de Galilea, no entendían que había esfuerzos que se estaban haciendo para tomarle antes de tiempo y para ejecutarle. Y Cristo les dice, versículo 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico de él. Y él había sanado ya a miles, y entonces ¿por qué el mundo le aborrecía? Pues porque yo testifico de él que sus obras son malas. Porque junto con los milagros, él constantemente predicaba que necesitamos arrepentirnos para con Dios y necesitamos perdón de vida y perdón de pecado, nueva vida, si tú quieres una conversión personal, una reconciliación personal con el Dios vivo. Eso es lo que necesitamos. Y las personas le odiaban por eso. Los escribas y fariseos y sacerdotes decían, ¿qué quiere decir este hombre? ¿Qué está diciendo de nosotros? ¿Que nosotros necesitamos arrepentimiento y perdón de Dios y una nueva vida? ¿Y una relación con Dios? Y eso era escandaloso, escandaloso para ellos. Él les insultaba que les dijera esas cosas. Y muchas de las personas ordinarias también se insultaban. No querían una vida con Dios. Ellos pensaban que ya eran aceptados por Dios, así como estaban. Ellos eran muy religiosos. Ellos guardaban las ceremonias a detalle, esas ceremonias antiguísimas, esa ley ceremonial antigua que Dios había dado. Y odiaban a Cristo por el mensaje que él daba. Entonces les dice que vayan ellos a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. No voy todavía yo. Dice, yo no subo, versículo 8, todavía a esa fiesta no subo porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea, versículo 9. Y versículo 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto, ¿sí? Él fue solo con sus discípulos, no se les menciona, pero en general siempre vemos que estaban con él. Tal vez él fue al anochecer, cuando las multitudes ya no andaban por ahí y los grupos de búsqueda que los sacerdotes principales, escribas y sacerdotes, esos grupos ya no andaban por ahí.
Ya no estaban ahí buscando en Jerusalén. Él fue de forma callada, en secreto. Y lo estaban buscando. Y después, versículo 11. Eso me lleva rápido a un segundo encabezado, el de Cristo y las multitudes. O primero, más bien, vamos a hablar con los líderes, vamos a hablar de los líderes judíos. Primero eso, los líderes judíos. Entonces dice aquí, y le buscaban los judíos, y ustedes se acordarán que ya hemos dicho que cuando el apóstol Juan en este evangelio utiliza el término judíos, él frecuentemente, casi siempre, habla de los líderes. Habla de los sumos sacerdotes, los escribas y los fariseos, y los oficiales que estaban con ellos. Y le buscaban los judíos en la fiesta. Y decían, ¿dónde está aquel? ¿Dónde está ese? Tal vez le preguntaban a la gente en el camino. Y buscaban tomarle, prenderle. Y vamos a ver más al respecto de los líderes en un momento. Y mira las personas, versículo 12. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña a la gente, engaña al pueblo. Los que decían es bueno, decían él sana, no cobra por ello, vive de forma frugal, él va por ahí con sus discípulos, él no está queriendo tener ganancia, él parece ser un hombre santo, parece ser un buen hombre, pero ellos no sabían todos los detalles. No pensaban que era el Mesías, pensaban que era solamente un buen hombre. Déjenle en paz, es un buen hombre. Él ha hecho mucho bien a la gente. Pero incluso ellos, que eran favorables para con él, ellos no entendían el punto primordial, no entendían que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él haría algo maravilloso. Él lidiaría con nuestro pecado para asegurar perdón y cumplir todos los sacrificios a través de los siglos, sacrificios que simbolizaban que Dios haría algo sorprendente para poder pagar por los pecados. Este hombre es la encarnación de ello. Es nuestro Redentor y Salvador. A través de Él, a través de la fe en Él, podemos tener reconciliación con Dios. Pero no, ellos no obtuvieron esas conclusiones, ellos no escucharon lo que les estaba diciendo. Simplemente decían ellos, es un buen hombre, nada más. Eso es terrible. Con toda certeza, queridos amigos, no tenemos a nadie en esta congregación y tú eres una persona que dices, ok, sí, Cristo era bueno, pero sin entender lo que Él estaba haciendo. Él era el Hijo del Dios eterno, el eterno Hijo de Dios, igual con Dios, igual con el Padre, quien se hizo humano, de modo que pudiera ser nuestro representante, nuestro chivo expiatorio, aquel que llevaría nuestro pecado y ahí tomar nuestro castigo eterno, si es que creemos en Él. Tú no entiendes tal vez cuánto necesitamos un Salvador. Y si hay cielo o infierno, se determina por lo siguiente, si creemos que Él murió por nosotros, si pertenecemos a Él o no, si nos hemos arrepentido del pecado o no. Había muchas murmuraciones, decían, Él es un buen hombre. Y otros decían, no, sino que engaña a las personas. Y bueno, ¿qué es lo que estaban diciendo? Engaña a las multitudes. No es que Él fuera como aquellos predicadores falsos de hoy en día para nada. Porque hoy en día escuchamos al respecto de estos hombres que predican la prosperidad y tienen millones. Y yo no sé cuán auténtico es, pero leo al respecto de uno que es un predicador de la prosperidad y él tiene como 150 millones de libras, sorprendente. Bueno, pues Jesucristo no era así en absoluto. Él no juntó nada de dinero. No podían decirle es un engañoso, engaña al pueblo, quiere ganancia. No, él constantemente estaba sanando a miles en algunas partes y muchas veces a todos juntos. Hacía maravillosos milagros que autentificaban quién era él. ¿Y qué es lo que estaban diciendo ellos cuando decía que engaña al pueblo? En el versículo 12. Bueno, en parte lo que querían decir es lo siguiente. Ellos solamente querían ese Mesías político, que les hiciera prósperos en la tierra. Ellos no estaban pensando en el cielo, no estaban pensando al respecto de reconciliación con Dios,
sino simplemente al respecto de su éxito terrenal y consuelo y lujos y prosperidad terrenal, y liberación de las autoridades romanas, de modo que ya no tuvieran que pagarle impuestos a ellos. Y entonces se decían a sí mismos, bueno, pues aquí está este hombre, él puede hacer eso, él puede obrar milagros y mírale, simplemente anda por allí en Galilea predicando cosas que no queremos escuchar, no queremos oír, y él no se pone a trabajar con la liberación de la nación. No nos sirve de nada. Es un engañador del pueblo, engaña al pueblo. Sí, pero es que ellos lo habían asignado en el papel, o le habían asignado el papel de ser un mesías político. Sin embargo, él había venido al Calvario para ser un liberador espiritual que iba a salvar a millones de personas, millones de millones gentiles y judíos en todo el mundo, de toda tierra y nación, de toda época del mundo, durante siglos hasta que él volviera.